¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara y Canal 44. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de 15 de septiembre y precisamente durante este fin de semana pues se conmemora el 203 aniversario de la independencia de México y precisamente con base a este tema hablaremos de los mitos de la independencia de México. Y para ello hemos invitado a la doctora Anabel Castillón Quintero. Ella es coordinadora de la licenciatura en Historia del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Manuel Hernández Ponce, él es coordinador de servicios académicos del CUCSUR. Doctor, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias, doctor. Y el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCH. Un gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, iniciaría básicamente con los mitos que hay relacionados con la independencia y ustedes como expertos en historia pues nos dirán, pues no es cierto, siempre pensamos el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pero ¿qué tan real es esto? ¿Realmente el cura Miguel Hidalgo fue el padre de la patria? Y también yo les voy a lanzar unas preguntas. ¿Hubo un llamado a la independencia realmente en la noche del 15 de septiembre? ¿Qué gritó Hidalgo? Tenía un estandarte de la Virgen en la mano, de la Virgen de Guadalupe, porque siempre lo vemos con el estandarte. Fue el 15 o el 16 de septiembre realmente. Y México se hizo independiente en 1810 realmente. Si es así, estaremos conmemorando, como ya dije, el 203 aniversario de la independencia de México en esta noche. Doctora Anabel Castillón, iniciamos con usted. Sí, claro, hablar este tema más que pertinente. Yo creo que el cura Hidalgo es un personaje muy particular. Es un personaje que se maneja desde el punto de vista histórico como el padre de la patria, que sí lo es, porque gracias a él se inicia la revuelta, pero que desde luego que es un personaje muy controvertido. Tiene sus claroscuros muy marcados, conocido ahora sí como el Zorro, pero sí se le puede definir como el iniciador, que si en un primer momento pedía ya de sí por de sí la independencia, claro que no. Eran otros los motivos que lo podían guiar, pero desde luego es el que inicia. Y creo que mis compañeros estarán de acuerdo que no va a ser 1810 la fecha en la que se culmina y se inicia el proceso. Serán en realidad varios años después. ¿10 años después? Sí, claro, hasta el 21. Entonces, sí. Gracias, doctora. Doctor. Sí, bueno, creo que es importante también entender que México estaba pasando por un proceso en el cual estaba de frente a la invasión francesa a España, ¿no? Entonces también tenemos que entender que, bueno, en este caso José Bonaparte estaba al frente del trono en sustitución de Fernando VII y esto obviamente va a generar que los españoles que están en América pues tengan que, para mantener la posición de mando, rendir ahora que el tributo a Francia, ¿no? Entonces esto va a generar que también los criollos pues sientan este nacionalismo y esta defensa hacia Fernando VII. Esto obviamente va a tener diferentes etapas, no es nada más 1810. Desde 1808 tenemos movimientos como el de Primo Verdad y Ramos, que es uno de los que empiezan a incursionar, ¿no?, dentro de estas ideas de que América debía de tener un gobierno autónomo sobre lo que estaban haciendo los franceses invadiendo el territorio. Ahora, es importante también pensar en la figura de Hidalgo, Hidalgo como padre de la patria. Y algo muy importante, entender que ese Hidalgo que nosotros vemos, que es calvo, con el cabello blanco, pues viejo, realmente no era tan viejo. Él es fusilado a los 57 años. Entonces realmente esa senitud es una senitud que va a ser después creada con el paso de los años para tener esta figura del padre de la patria. De hecho, la imagen verdadera de Hidalgo la desconocemos. Esa imagen que nosotros tenemos pues de un señor blanco, con el cabello blanco, cano, alrededor de la cabeza, realmente calvo. Ojos azules, claro, ojo verde. Obviamente ya es una creación histórica que se va haciendo a lo largo del siglo XIX y que se va a consolidar durante el porfiriato. Esta imagen, obviamente, no tenemos ninguna imagen de Miguel Hidalgo porque inclusive durante los primeros años, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de reproducción
que se hacía sobre Miguel Hidalgo era quemada por el ejército realista. Entonces, realmente lo único que tenemos son descripciones posteriores, es decir, de 20 o 30 años después, cuando muchos de los que estaban en la lucha trataban de recordar con algunos rasgos. El propio Lucas Alamán es uno de los primeros que hace la descripción del propio Miguel Hidalgo, de cuál era la figura de Miguel Hidalgo, y a partir de esas descripciones es como cuando los artistas comienzan a hacer pues diferentes esculturas, empiezan a hacer pinturas, tratando de acercarse a Miguel Hidalgo. Ahora, ¿quién sería? Perdón, doctor, sí, ¿Lucas Alamán hace la descripción tal como lo conocemos? No, hace una descripción de lo que otras personas que estuvieron en la batalla, pues cuentan de cómo era Miguel Hidalgo, pero el problema es que no hay una figura exacta o tal cual de algún retrato o algo que se pudo haber hecho de Miguel Hidalgo en ese momento. Lucas Alamán da algunos detalles de que pues era nariz aguileña, que andaba a caballo, no era como un anciano, digamos que ya en su edad más senil, ¿no? Entonces creo que estas descripciones son construcciones que se van dando a lo largo del siglo XIX sobre quién va siendo Miguel Hidalgo y es la figura que vamos a ir heredando. Ahora tenemos a un Miguel Hidalgo, pues inclusive tan vigoroso que rompe las cadenas con las manos, ¿no? Sí. O sea, llegamos a ese tipo de imágenes que lo que tratan sí es de dar un mensaje nacionalista del padre de la patria, pero que, bueno, no es sorpresa de muchos, pero el padre de la patria, aunque la guerra de independencia pues se tardó 11 años, pues realmente el padre de la patria luchó durante 7 meses. Entonces, o sea, porque es capturado en Chihuahua y es fusilado. Entonces, ahí el tema es, ¿qué tanto realmente podríamos pensar en el padre de la patria? ¿O quién sería el padre de la patria? Esto lo podríamos discutir de frente a Iturbide, por ejemplo, que es el que termina por celebrar el tratado con el ejército trigarante y que esto pues va a generar la independencia, ¿no? Y llega a tomar la Ciudad de México y ahí junto con Vicente Guerrero pues logran ahora sí la independencia. Y aquí vendría la siguiente pregunta. ¿Cuándo debería ser nuestro día de la independencia? ¿Realmente el 16 de septiembre cuando se hace el llamado o hasta septiembre, hasta el 27 de septiembre de 1811 cuando realmente se configura? ¿1821 o 11? 1821, 21. perdón. Sí. 1821 que se logra realmente la independencia, ¿no? 11 años después, a eso iba. Entonces, esta configuración obviamente impacta o choca de frente a otras celebraciones de independencia en el mundo, en Centroamérica, o por el mismo 4 de julio, ¿no? Que es el día en el que Estados Unidos declara, ¿no? Independiente pues, de la corona británica los Estados Unidos. Aquí no, aquí se celebra el inicio de la independencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque si lo hiciéramos hablando del cierre o del final, cuando ya se logra la independencia, tendríamos que darle pues, mayor valor a la figura de Iturbide, una figura que ha sido condenada al desdén historiográfico, pero yo creo que mis compañeros podrían hablar un poco más de eso. Sí, por supuesto, de hecho se debe conmemorar el inicio de la independencia. Sí, pero no la independencia. Pero sí. no, el inicio de la lucha por la independencia. Doctor Alejandro Quesada. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, yo difiero un poco en cuestión del inicio de la independencia, porque, como bien dice el doctor Manuel, pues debemos de tener en cuenta que para 1810 lo que realmente es la Nueva España, que es lo que existía en este territorio, era una parte más del Imperio Español. Y entonces lo que le sucedía a la metrópoli iba a tener repercusión también en América, ¿no? Entonces lo que tenemos efectivamente es que a partir de 1808 y hasta 1814 lo que está viviendo España es su propia guerra de independencia, como su propia historiografía la llama, que es esta guerra para librarse de los franceses, que pues, como bien dijo el doctor, llega José Bonaparte y pues expulsa a los Borbones e impone a su hermano, ¿no? Y esto no le va a parecer a muchos pobladores también de América, y entonces es cuando se genera una división entre los que están a favor de José Bonaparte, los afrancesados como se les llamaba, y los que están en contra de esto y quieren el retorno del rey legítimo, el verdadero rey que correspondía, que en ese momento era Fernando VII, hijo de Carlos IV, y que se supone que estaban secuestrados por el emperador francés, Napoleón Bonaparte. Entonces, de hecho, se le llama el deseado a Fernando VII, ¿no? Tanto en la península como en América. Y ahí es donde debemos de tener en cuenta que lo que realmente hace Hidalgo, por eso decía que no estaba tan de acuerdo que aunque fuera como iniciador de la independencia, porque él lo que está haciendo es una insurrección. Y es muy distinto una insurrección a una independencia.
Yo considero que, por ejemplo, de 1808 a 1814, lo que está viviendo el virreinato de la Nueva España es una gran guerra civil a causa de lo que se está viviendo en la península. Si no, hay que ver, por ejemplo, qué es la arenga que da, por ejemplo, Fernando VII, Miguel Hidalgo en Dolores, ¿no? Que es: viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno. Eso es lo que dice, ¿no? Él nunca gritó viva Dolores, viva Hidalgo. Pues no, ¿verdad? Esas cosas que dicen actualmente nuestros gobernantes, él no lo dijo, ¿no? Sino que dice esto en sentido de identidad, porque la Virgen de Guadalupe, pues, es la patrona de la Nueva España desde 1737, ¿no? Entonces es como una imagen de identidad para toda la Nueva España. Viva Fernando VII es como decir esta identidad meramente hispana que vuelva en lugar de los franceses que están invadiendo la península, ¿no? Y muera el mal gobierno. ¿Y cuál es el mal gobierno? El mal gobierno es el gobierno afrancesado, impostor, usurpador francés que se tiene desde Madrid. Y es por eso que se empieza el rompimiento en 1808 en un sector que quiere mayor autonomía, como bien decía el doctor. Ahí tenemos a Primo de Verdad, originario de aquí de Ciénega de Mata, en lo actual Lagos de Moreno. Uh-huh. Y pues él lo que está haciendo es precisamente, si uno se da cuenta o uno busca en lo que él es, sus escritos, pues él está apelando a la ley castellana, precisamente para decir, bueno, es que nosotros, en ausencia del soberano, que en este caso pues es Fernando VII el legal, la soberanía vuelve al pueblo. Y entonces nosotros tenemos que autogestionarnos y no tenemos que gestionarnos con lo que dice España, ¿no? Sí. Perdón, doctor, te voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa. La primera en esta emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. El tema es los mitos de la independencia de México. Ya regresamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Catalejo. Y bueno, el tema es los mitos de la independencia de México, un tema relacionado con lo que festejamos, conmemoramos este fin de semana los mexicanos. Y bueno, yo quiero preguntarles precisamente con relación a lo que mencionaba el doctor Quesada, en el sentido de que Hidalgo gritó viva Fernando VII. Y yo también leí, bueno, ustedes saben más del tema, que en realidad Hidalgo no buscaba la independencia de México, ni tampoco abolir la esclavitud, sino que la lucha que él inició era a favor de Fernando VII. ¿Es así, doctora Anabel Castillón? Sí, realmente lo que él buscaba era una insurrección, y desde ese punto de vista yo creo que sí puede ser iniciador de la independencia, porque se consiguió. Uh-huh. Desde luego, mis compañeros ya lo dijeron de muy buena manera, no es como lo hemos pensado, como el iniciador de la independencia o como tal. Creo que la figura de Hidalgo se fue formando a lo largo del tiempo como un elemento propio y de identidad para separarlo justo de estos conservadores. Uh-huh. Pero yo sí diría que Hidalgo puede ser considerado como el iniciador del movimiento. Uh-huh. Y un personaje por eso tan interesante con todos esos matices. Efectivamente, él no era consciente de lo que pedía. Recordemos que es un criollo que ya lo decía también el doctor Manuel, un criollo que sabía montar, pero que pudiera ser el prototipo del charro, que tenía mujeres, que era bueno para las cartas, que tomaba, que se divertía y que además era cultísimo. Uh-huh. Hablaba varios idiomas, era un hombre que conocía lo que estaba ocurriendo en España y desde luego no era que quería la independencia, pero sí estaba pidiendo en todo caso una insurrección. Sí. Y desde ese punto de vista lo consigue y yo creo que sí pudiéramos llamarlo como tal, como el precursor de este movimiento de independencia. Los resultados, bueno, se le salieron de las manos. Y eso será seguramente durante los 7 meses que luchó, pues comenzó a gestarse este movimiento de independencia. Claro. Y después, a lo largo de los 11 años restantes, pues se logró esta independencia, ya cuando él no estaba. Y entrando nuevos personajes, claro. Claro. Doctor sí, Manuel Hernández. Primero, algo que pongo a la mesa para que lo discutamos, ¿no? El tema es, gritó viva Fernando VII, gritó viva la Virgen de Guadalupe.
realmente había alguien con una grabadora o por lo menos con un cuaderno en ese mismo momento. Bueno, en realidad leí que gritó viva la religión, no propiamente viva la o viva la Virgen de religión, o sea, Guadalupe, ¿no? el tema es ese, o sea, realmente hubo alguien que lo registró, o sea, que en ese momento dijo, este es un momento importante, vamos a sacar una pluma, una hoja y vamos a escribirlo para que quede a la posteridad. No, es el resultado de una creación de la misma figura icónica del propio Miguel Hidalgo, ¿no? Es esta necesidad de ir pensando en crear un momento. De hecho, la arenga del 16 de septiembre es algo que lo instaura, de hecho, Morelos. Entre los sentimientos de la nación, él establece que todos los días 16 de septiembre de cada año se haga una conmemoración del inicio del llamado. Eso por una parte. Ahora, si realmente el movimiento buscó la independencia o la abolición de la esclavitud, pensemos también de que son movimientos y son procesos que tenemos que pensarlos de mediana o larga duración. Voy a esto. Miguel Hidalgo comienza el movimiento, se da pues la catástrofe que podríamos llamar de la Alhóndiga de Granaditas, pues con la gran matanza de españoles que se hace ahí. Después van hacia la Ciudad de México, se enfrentan a los realistas en Monte de las Cruces, ya casi muy cerca de tomar la Ciudad de México, y recordando pues todo pues lo sanguinario que fue la batalla en Guanajuato, pues pensó en que tomar la Ciudad de México se iba a volver pues una escena demasiado grotesca y que realmente pues no iba a favorecer al movimiento, ¿no? Entonces, cuando deciden llegar a Guadalajara, en Guadalajara se establecen para diciembre de 1810 y ahí es cuando Miguel Hidalgo establece el escrito en donde se declara abolida la esclavitud. Pero ahora, esto lo tenemos que ser muy cuidadosos en pensar la abolición de la esclavitud. No podemos pensar que ese día, en que por decreto, enfrente de una hoja y su tinta, Miguel Hidalgo escribiera, a partir de este momento queda abolida la esclavitud en todas las partes del reino donde los insurgentes estemos controlando, y automáticamente se cayeran las cadenas de todos los esclavos, ¿no? Todo el mundo le hizo caso. Todo el mundo amaneció y al siguiente día dijo, ¿qué está pasando? No, pues es que de seguro alguien en algún lugar escribió un documento donde abolió la esclavitud. No es tan fácil, pues, o sea, realmente el proceso de independencia es un proceso largo, es un proceso que tiene altos y bajos. Es, por ejemplo, después de la muerte de Miguel Hidalgo se creía que el movimiento estaba ya casi consumado. Después es José María Morelos quien lo empieza a retomar. Después muere Morelos, fusilan a Morelos, y es entonces que Vicente Guerrero es el que empieza a tomar la resistencia, y va a ser una resistencia larga. De hecho, es una resistencia donde los indígenas y la comunidad negra toman un papel muy importante en el sur del país para el movimiento de independencia. Entonces, es esto, tenemos que ir pensando en cómo se han configurado todos esos mitos alrededor de la inmediatez y de la certidumbre que realmente se tenía del movimiento de independencia. Yo creo que eso es algo muy importante y que podemos discutir aquí con mis compañeros. Doctor Quesada. Sí. Bueno, yo considero, como le decía, que la cuestión de que el llamamiento a defender a Fernando VII y a la religión, etcétera, pues es como lo que existía desde 1808. O sea, realmente el problema comienza desde 1808 con la toma de Madrid y se viene corriendo ahora sí que como hilo de media hasta América. Y hay que ver también que para este momento Hidalgo está teniendo la batuta de muchos resentimientos de varios grupos de personas que están resentidos con el gobierno de España, no en 300 años, o sea, porque también a veces queremos aplicarle el mismo rasero de 300 años, de 30 años a 300 años del gobierno español, ¿no? Sino que realmente debemos de tener en cuenta que las reformas borbónicas de 1786 pues vienen a dar mucha inconformidad en la población, sobre todo criolla también, porque es a partir de ese momento cuando realmente el criollo no puede aspirar a tener puestos de poder en la administración pública, y también ven diezmados sus posesiones, ¿no? El propio Hidalgo debemos de verlo como un hombre que le toca vivir este proceso en el que realmente ya no tienen este poder que tenían los criollos antes, después de las reformas borbónicas, y esto va teniendo una aglomeración de personas que empiezan a tener un resentimiento muy grande hacia el gobierno español, y llega a su momento culmen con la invasión napoleónica. Entonces, también debemos de tener en cuenta dos cosas que yo considero que son muy importantes y que, por ejemplo, menciona el doctor Jaime Olveda, que el proceso de 1808 a 1821
podríamos dividirlo en dos partes, ¿no? Que es de 1808 a 1814, una insurrección, que es decir, una gran guerra civil, pero no nada más de la Nueva España, sino en general desde la vieja España y todas las Américas, por la misma situación. Y a partir de 1814, cuando regresa al poder Fernando VII, finalmente, después de la Guerra de Independencia, él reinstaura el absolutismo, es decir, echa al piso todo el experimento liberal español, y hablando español en el término tanto de las Américas como de la península, ¿no? Que eran por ejemplo, las leyes de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, en las que sí hubo una representación por parte de los virreinatos, etcétera. Entonces el rey regresa, desconoce la Constitución y vuelve a imponer el absolutismo, ¿no? Ese absolutismo que habían tenido inconformidad tanto Hidalgo como sus seguidores. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pensarse ahora sí? Pues efectivamente ahora sí tenemos la necesidad de pensar en independizarnos, porque ahora sí que volver a la mala situación anterior, ya cuando tuvimos una experiencia liberal, porque es una constitución liberal la de 1812, nos va a repercutir totalmente si regresamos al absolutismo, ¿no? Y es cuando empieza a haber también cambios aquí, ¿no? En ese sentido también debemos de tener en cuenta que España vive sus propios procesos, por ejemplo el trienio liberal de 1819 a 1821 aproximadamente, y coincide precisamente con la independencia de la Nueva España, ¿no? Cuando finalmente Iturbide pues termina, se le llama consumador, ¿no? Pero es un proceso en el que, ¿cuál es la diferencia de la insurrección? La insurrección en la primera etapa son clases populares sobre todo, no está involucrado ni el alto clero, ni tampoco la nobleza, ni tampoco las oligarquías, sino que ellas se involucran después de 1814, porque ahora sí están viendo trastocados de nuevo sus intereses, y es cuando finalmente deciden la independencia, ¿no? Podemos revisar, por ejemplo, el acta de independencia, pues quiénes son los que firman, son puros nobles, ¿no? Por ejemplo, el conde del Venadito, recuerdo, o por ejemplo, la familia Faguaga. 30 segundos para el corte, doctor. Entonces, en ese sentido debemos de entender que pues son las élites las que finalmente terminan consumando el movimiento de independencia, no las clases populares. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUC. Ya regresamos. Continuamos en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es mitos de la independencia de México. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo es que se da el tema de que Hidalgo enarbola un estandarte? ¿Realmente enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Porque leí que él sí era guadalupano, pero es falso que él haya enarbolado en primera instancia, como se vemos en las estampas y las figuras que conocemos de Hidalgo, con el estandarte. Esa es una pregunta. Y la otra es, la historia oficial dice que un hombre joven y fuerte llamado Juan José María Martínez, conocido como el Pípila, se echó una losa a la espalda para protegerse de los disparos, y así avanzó hasta la puerta de la Lóndiga de Granaditas para prenderle fuego. ¿Es cierto esto, doctora Anabel Castillón? Es muy curioso, volvemos a lo mismo. Lo que hace Hidalgo esa noche fue llamar al pueblo de Dolores. Toca la campana, las personas salen creyendo definitivamente que les estaba llamando a una llamada de muerto, incluso de misa muy temprano, y desde luego no va a ser el momento. Creo que de forma posterior, ya tendrán mejor opinión mis compañeros, va a tomar esto cuando ya empieza la iniciación de esta insurrección, va a tomar el estandarte para hacer también un frente que lo diferenciara de los españoles, que traían también a su estandarte con la Virgen de Dolores. Entonces, esa va a ser uno de los puntos importantes, no es el momento. Es algo que se va creando como fue el inicio de la independencia. También posteriormente. Posterior, o sea, no la veía venir, si le pudiéramos decir. En cuanto al Pípila, es este personaje difícil de poder entender si realmente existió como tal o realmente es la construcción de todo este grupo de mineros en Guanajuato
que necesitan mostrarse y mostrar su inconformidad ante lo que estaba pasando. Es uno de los mitos, creo que más consolidados y con los que muchos de nosotros crecimos, oyendo la historia del Pípila e imaginándonoslo con una losa de kilos, de cientos de kilos prácticamente en la espalda, que hubiera sido prácticamente imposible. Entonces, sí, es una cosa por eso tan interesante. También. Yo me atrevería a decir que sí, aunque hoy le pusieron nombre. Sí, claro, ya hasta le pusieron nombre, Juan José María Martínez. Claro. Doctor. Bueno, primero, pensando en esta idea de la Virgen de Guadalupe, debemos de también recordar que la Virgen de Guadalupe es un elemento que une a partir de la religión. ¿Por qué era importante para Miguel Hidalgo apelar a la religión como un elemento fundamental de su lucha? Debemos de recordar que para aquella época quien corona a los reyes es el Papa. Por lo tanto, y además que el representante de Dios en la tierra es el Papa. El hecho de coronar a un rey, en este caso al rey de España, pues había sido coronado por el Papa. Entonces, ir y que José Bonaparte fuera ahora el gobernante de España, pues era ir en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios había sido que Fernando VII fuera el rey de España. Entonces todos aquellos que inclusive estaban en contra de Fernando VII y que habían apoyado a José Bonaparte estaban en contra de la religión. Entonces tenemos una explicación inclusive hasta religiosa del por qué un cura, para empezar, tiene la influencia para gestar este movimiento, y en segundo, por qué el estandarte de la Virgen de Guadalupe es uno de los elementos fundamentales para hacer el llamado digamos que a los grupos populares, ¿no? Eso por una parte. Conectando con esta idea de las clases populares y quienes participan, pues está todo el mito de aquellos que desde la parte más baja participaron en el movimiento de independencia. Y ahí es cuando surge la imagen del Pípila. Y a mí me encanta que, me gustaría mucho que inclusive nuestros televidentes hicieran este ejercicio, que pensaran de las características físicas que realmente debería de tener el Pípila, porque entra Miguel Hidalgo, entra Guanajuato, todos los españoles se habían parapetado en lo que es la Alhóndiga de Granadita, que no es más que una bodega para los granos, donde las ventanas son muy pequeñas, los muros son muy gruesos, y eso pues obviamente permitía que el grano se mantuviera con el paso del tiempo, que no se echara a perder, y que desde ahí los españoles, desde las pequeñas ventanas, empiezan a disparar al ejército independentista que viene a atacarlos, ¿no? Después de algunos minutos de lucha, se supone que pues no pueden acercarse porque cualquiera que se acerca es recibido a balazos. Entonces los que conozcan la Alhóndiga de Granaditas pues verán que detrás tiene pues dos calles muy cortas y de frente tiene una explanada con escalones. El tema es que no saben qué hacer, cómo van a entrar, cómo se van a acercar, y de repente un héroe anónimo, como muy buena historia mítica de una nación, un héroe anónimo que no tenía nombre hasta hace poquito, ya lo bautizaron, dice, no se preocupen, consíganme una losa de piedra. De repente en Guanajuato pues hay muchas losas de piedra por la calle, consiguen una losa de piedra con el suficiente tamaño para cubrirle la espalda y el suficiente grosor para resistir las balas. No sé, una losa de piedra para el tamaño que será 1 metro, gruesa 10 centímetros, ¿eso cuánto puede pesar? Luego dicen, ayúdenme, póngala en mi espalda, o él solo la pone en su espalda. ¿Cómo fue toda esa faena? Amárrenmela con sogas. Se amarra con soga y luego además, ¿cómo vas a abrir? No hay cerrajero, alguien tiene la llave, no, denme una antorcha. Entonces tenemos la imagen de un individuo con una losa en la espalda, con una antorcha, obviamente tiene que meter la mano, amarrado con sogas, además tiene que meter la mano porque si la saca le pueden disparar, entonces ahí se está quemando las pestañas, caminando lentamente para ir a quemar la puerta. Y de espalda, ¿no? Seguramente. Caminando de espalda. O a gatas. Exactamente. Entonces, realmente, más allá de discutir si fue o no fue real, porque eso nos llevaría inclusive a pensar en que se ha gastado muchísimo dinero en monumentos y todos hemos gastado en estampitas para pegarlas en la primaria y pues no tendrían sentido. Más allá de ver si es verdad o no es verdad, preguntarnos el por qué.
¿Por qué son necesarias estas figuras para legitimar y fundamentar el movimiento de independencia? Para decir, es que no fue un movimiento de la élite, no fue un movimiento de los criollos nada más, no fue un movimiento de las clases altas, sino fue un movimiento que vino desde la base, desde los pobres, desde el que no tenía nada más que su fuerza física para poner el pecho a las balas, o en este caso la espalda a las balas y hacer frente y ayudar al movimiento. Creo que por ahí es donde deberíamos de llevar la discusión, más allá de que si fue verdad o no fue verdad. Sí. Doctor Quesada. Perdón, me dio tos. Bueno, creo que todo tiene que ver también en la cuestión de entender que el siglo XIX es un siglo donde se están construyendo los nacionalismos, ¿no? Y estos nacionalismos pues tienen como base fundamental el romanticismo. Y tenemos que, pues México no va a ser la excepción, ¿no? Después de la tercera década del siglo XIX, se empieza a crear una idea de la necesidad de crear una identidad nacional, ¿no? Y no nada más es México, sino que es todo pues, los países del mundo. Y en ese sentido es que empiezan a surgir los héroes, los villanos, etcétera, para pues darnos una forma de identidad, ¿no? La cuestión de la Virgen de Guadalupe, pues tenemos que sí fue una realidad en la toma del estandarte. A su paso Hidalgo Hidalgo a su paso por el santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, allá cerca de San Miguel Allende, toma el estandarte de la guadalupana y desde ahí lo agarra como símbolo de la identidad, ¿no? Precisamente por lo que decía el doctor Manuel. En esta época tenemos que no hay una identidad nacional en la Nueva España. No podemos hablar de que exista, yo me siento novohispano, o mucho menos sentirme mexicano, ¿no? De hecho, hay que ver, por ejemplo, el juicio que se le hace a Ignacio Allende, cómo se autodefine a él. Yo, Ignacio Allende, español americano, así es como se dice a sí mismo, ¿no? Porque así lo dice la Constitución de Cádiz. Entonces, en ese sentido, el único cuestionador que tenemos desde hace 300 años antes de esto, pues es la religión, porque debemos de recordar que la religión es parte fundamental de la política religiosa española, ¿sí? Y en ese sentido es que se está tomando como símbolo a una virgen que, repito, desde 1737 se volvió patrona de la Nueva España, dada la epidemia de Matlalzáhuatl, ¿no? Es nombrada por el Papa como patrona general de toda la Nueva España, y eso es como un primer símbolo de identidad ajena a la península, ¿no? O ajeno a todo el imperio. Entonces, desde ahí sí podemos considerar que se toma como símbolo identitario en una época donde pues, la población es eminentemente católica, ¿no? Hay que ver la primera constitución mexicana de 1824, la religión es el catolicismo. Entonces esto se va a romper hasta el 57, donde ya hay una constitución liberal, y es así que considero que sí se toma lo toma como estandarte, ¿no? de su movimiento. De lo del Pipila, pues repito, o sea, es una serie de mitos que se empiezan a tejer en torno. Yo considero que es un mito, ¿no? Que se teje dentro de este romanticismo posterior, que tiene que ver mucho hasta con la propia imagen de Hidalgo que comentaban hace rato, ¿no? O sea, ¿quién es Hidalgo? Pues realmente la imagen que conocemos, pues es Maximiliano de Habsburgo, quien con sus ideas liberales que no gustan mucho a los conservadores que lo traen al trono de México, pues está también buscando hacer identidad a México, ¿no? Y entonces hay que buscar al padre de la patria. No puede ser Iturbide porque él es el primer emperador, ¿no? Debemos de recordar que México nace como nación con una monarquía, no es con una república, es con una monarquía, la de Iturbide. Y en ese sentido, pues no puede ser el padre de la patria, ¿no? Entonces, ¿a quién se toma? Al que generó la guerra civil, que es Hidalgo, y pues no tenemos quien pueda ser, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay memorias, por ejemplo, la princesa de Salm, sí, que es el confesor de la emperatriz Carlota, a quien se toma su imagen, y que es el cuadro que todos conocemos, ¿no? Físicamente, porque pues nadie se había tomado el trabajo de tomar el retrato de un cura parroquial subversivo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 El Cuch. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Catalejo. Y bueno, en el siguiente segmento me gustaría que ustedes, como especialistas en temas de historia, hablaran de la participación de la mujer precisamente en la independencia de México, porque cuando menos yo a la única mujer que siempre he escuchado nombrar es a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que incluso la pintan como una persona ya mayor que pues tenía un tejido en las manos y que dice no hacía nada más que bordar y preparar el café para los insurgentes. Pero la realidad es otra. Además de Josefa, ¿qué otras mujeres participaron o también grupos de minorías, doctora Anabel Castillo? Es muy interesante el caso de la participación de las mujeres. Hay que partir de que ninguna otra, ni siquiera independencias en otras latitudes, se conoce tanto de la participación de las mujeres como en el caso de lo que va a ser la independencia en México. La figura de la corregidora, también tenemos que partir que ella no era corregidora. El corregidor era su esposo, Miguel Domínguez. Ella era la esposa en este caso. Y se ha escrito mucho de ella, que si era una mujer mayor, no lo era. Era una mujer joven, debe de haber andado rondando los 30 años, y se ha hablado incluso que podía haber tenido algún tipo de amorío, o al menos estaba enamorado de ella Allende. En su casa lo que sí es cierto es que se reunían para hacer tertulias, y a ella le va a corresponder el hecho de poder avisar al padre Hidalgo que los habían descubierto y que se iba a iniciar el proceso de insurrección. Pero también lo que es verdad es de que ella se mantuvo siempre firme y cercana al propio corregidor y estuvo encarcelada, tuvo hijos incluso, porque es madre de como 11 niños. 11. Entonces, claro, es una mujer joven y además dicen que era bella. Que no tiene nada que ver con la imagen que nos han puesto, pero es el caso quizás más conocido por la relevancia, pero no es más que, por ejemplo, Leona Vicario. Leona Vicario, que también es esposa de otro gran personaje, Andrés Quintana Roo, y esta mujer adinerada que decide incluso dar toda su fortuna para poder ayudar a la causa y bueno, es encarcelada, tiene que vivir hasta en cuevas, etcétera, y tiene una vida bastante azarosa en su compromiso con la independencia. Está Gertrudis Bocanegra, también en Pátzcuaro, también una mujer criolla, también insurgente, que pone la vida de los hijos y de la familia para tratar también de apoyar el movimiento de independencia. ¿Qué podemos decir? Aquí el caso local, Rita Pérez de Moreno, ¿no? Que también es esta mujer que pierde, se puede decir, al marido y a los hijos en la independencia, muere a los 81, 82 años, después de haber culminado la independencia muchos años después, y como ella se replican muchos casos de mujeres activas. Al final se habla incluso hasta de la Güera Rodríguez, ¿no? Que el propio Iturbide cambia la ruta para poder pasar abajo del balcón de la mujer esta que nos dicen bellísima, la Güera Rodríguez, que también participaba. Encontramos que las mujeres participan como las que apoyan, como las que orientan, como las que se vuelven cómplices, como aquellas mujeres que siempre están, muchas participando y rompen todas las características de lo que se esperaba de las mujeres al participar en la independencia, o bien están atrás de estos hombres incitándolos a que permanezcan y a que participen. Y esto es muy interesante y es tanto como entender que la independencia no la construyen solamente los personajes por todos conocidos, sino que es una participación generalizada, en donde participan las mujeres de manera activa, pero participan aquellos que no son tan conocidos. Y, por ejemplo, las minorías, los afrodescendientes, estos que nunca habíamos visto, el propio Morelos, que pertenecía a este grupo, Vicente Guerrero, y todos estos grupos que no son vistos como tales y que los han ocultado, se ha ocultado en la historia, pero que participan de una manera activa. Muy bien.
Sí. Gracias, doctora. Doctor, Sí, me parece muy importante también pensar, no solamente un en minuto y medio en este. rápidamente, no solamente pensar en las mujeres como esas participantes, digamos que al lado de los líderes o al lado de los caudillos, sino también las mujeres de a pie, las mujeres que van a acompañar al ejército. Recordemos que el ejército de Miguel Hidalgo pues es un ejército improvisado, es un ejército que realmente pues va haciéndose de armas, pero también va haciéndose de adeptos y que muchos de ellos pues realmente no tienen ni una formación militar, ni siquiera marchan como militares. De hecho, es uno de los primeros conflictos que van a tener los propios insurgentes de manera interna, porque Miguel Hidalgo pues va a ser muy abierto en quienes entran a las filas y pues obviamente entran hasta familias completas, ¿no? Es la idea de este ejército que marcha de manera muy lenta, pues porque van niños, porque van mujeres, van inclusive los animales con los cuales se van a alimentar, y entonces realmente es un movimiento donde las propias mujeres participan de manera activa también en la acción, en la batalla, no solamente en la parte, digamos que de las faenas domésticas, sino que también toman una parte fundamental activa dentro de la batalla, y pues que esto obviamente nos genera una visión distinta del movimiento. No es un ejército formal, que era el ejército realista, contra otro ejército formal como el ejército realista, sino es un ejército formal, el ejército realista, contra el ejército que se va improvisando y que se va haciendo de acuerdo a conforme va ganando adeptos a su paso Miguel Hidalgo, y que llega un momento en que tiene un gran movimiento, después de, como ya le decía hace un momento, casi para tomar Ciudad de México, llegan a Guadalajara con un gran contingente, pero que después de la batalla de Puente Calderón se empieza a desgranar, y que Miguel Hidalgo pues ya es capturado en el norte del país con un ejército ya muy pequeño, porque muchos de ellos pues deciden retornarse porque ya se sentían que estaban muy lejos de casa. Sí. Entonces también por eso no solamente baja el poderío del ejército de Miguel Hidalgo, sino también el número de contingente que tenía el ejército independentista, y por lo tanto pues eso va a cambiar la balanza hacia los realistas. Sí. Un dato que me parece interesante, me gustaría que lo comentara, doctor Quesada. Después de que es capturado Hidalgo, es pues asesinado y decapitado, tengo entendido, y su cabeza fue exhibida en la Alhóndiga de Granaditas, no sé, por muchos años. Sí, Hidalgo, después de Puente de Calderón, junto con el ejército, como bien dice el doctor Manuel, improvisado totalmente, o sea, no se puede considerar un ejército como tal, sino como la bola, ¿no?, que lo iba acompañando. Finalmente es capturado en la Catita de Baján, allá para Coahuila, más o menos, y finalmente es enjuiciado. Primero le hacen un juicio en Chihuahua, en donde finalmente, como es primer lugar cura, es un cura parroquial, pertenece a la iglesia, lo primero que se hace es quitarle todo su investidura por medio de una declaración de que se nulifica totalmente su investidura como cura, ¿no? Lo hace el obispo Abadi Queipo de Michoacán. Entonces él totalmente le borra esto, incluso se le raspan las manos donde había recibido el Santo Crisma cuando fue ordenado. O sea, es totalmente eliminado de la iglesia, ¿no? Y es maldecido. Hay que ver también la maldición que le echa Abadi Queipo, ¿no?, en su carta. Lo maldice de la cabeza a los pies completamente. Y finalmente él declara, ¿no? Él finalmente, antes de este procedimiento, él declara... 30 segundos, doctor. Sí, él declara pues que los que realmente terminaron haciendo todas las cosas siniestras de lo que los acusan, pues eran los indígenas. Entonces esto es muy interesante ver cómo en su declaración él también se le voltea a los indígenas, ¿no? Esos que lo apoyaron, en ese momento él declara que fueron los culpables. Las manos y se lava las manos indígenas. Precisamente, y ahí está su juicio, es público. Y entonces se fusila precisamente, y su cabeza junto con la de Allende, la de Aldama y la de Abasolo son exhibidas durante 10 años hasta que se consuma la independencia en unas jaulas que estaban colgadas en cada una de las 4 esquinas de la Alhóndiga, donde se había llevado la masacre por parte de los insurgentes de españoles totalmente inocentes, ¿no?, niños, ancianos, etcétera. Entonces ahí quedaron como muestra de lo que iba a pasar hasta que finalmente se consolida la independencia, es bajada, y pues posteriormente, 100 años después, ya están en la columna de la independencia. Bien. Gracias, doctor. Una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo.
Gracias, estamos en la parte final de Catalejo, nos quedan 6 minutos y les pediría a ustedes pues, sus conclusiones sobre el tema o las conclusiones que ustedes consideran deben quedar plasmadas en esta emisión de Catalejo. Doctora Anabel Castillo, iniciamos con usted. Sí, gracias. Agregar que efectivamente cuando hablamos del movimiento de independencia debemos de pensar en dos posturas. La postura esa improvisada, como lo hemos venido mencionando, que se da con el padre Hidalgo, y la segunda que hay que marcar con Allende, este hombre que sí era un hombre conocedor de las armas, formado en el ejército con los dragones de la reina, un hombre que conocía de estrategias y que entró en conflicto con Hidalgo porque no se respondía a lo que él esperaba, algo mucho más estructurado. Recordamos, por ejemplo, la llegada de Hidalgo aquí a Guadalajara y las grandes matanzas de las que Allende nunca estuvo de acuerdo, creía justamente que esto se desbarataba. Y nada más agregar, para dejar la palabra a mis compañeros, que la independencia es mucho, es Morelos, es Guerrero, son distintos momentos y situaciones, y la participación es de esas grandes élites, pero también de esos grupos que nunca nos dijeron, pero que estaban ahí, mujeres, afrodescendientes, incluso niños que participan en la gesta y en diferentes lugares del país. Yo me quedaría con esto, la independencia es más que ese momento de la gran arenga. Gracias, doctora. Doctor Manuel Hernández. Sí, bueno, definitivamente creo que ha quedado claro que uno de los mitos principales dentro del tema de la independencia es la figura de Miguel Hidalgo, ¿no? Y yo quisiera así enfocarme en esta parte porque creo que es fundamental dejar de pensar en la historia de buenos y malos. Creo que esa historia de blancos y negros es una manera muy parcial de ver el pasado, porque al final hemos elevado en el altar de la patria pues al propio Miguel Hidalgo como padre de la patria, pero también hemos mandado al desdén historiográfico e inclusive catalogado casi como diabólico al propio Iturbide, ¿no? Uno de los individuos que ya hablamos de, sin él no se hubiese podido pues llevar a cabo el final de la independencia, el error posterior que va a tener, si podría llamarse un error, que simplemente es una decisión, es haber sido emperador, y después de que cae ese primer imperio, pues ahora sí es desterrado, digamos que de la historia nacional, en este sentido de vamos a evitar cualquier tema relacionado con la monarquía como parte de orgullo nacional, ¿no? Porque la monarquía todavía seguía implicando pues esta invasión extranjera o lo antiguo, ¿no? El antiguo régimen, el viejo régimen. Del otro lado tenemos a la figura de Miguel Hidalgo, que inclusive va a ser nuevamente restituida por diferentes políticos a lo largo del siglo XIX. Tenemos al propio Juárez, que retoma la propia figura de Hidalgo como uno de los organizadores de la nación en contra de los extranjeros, sobre todo en esta lucha que hay frente a Maximiliano. Y después, ¿por qué no? Hablar del centenario, de la celebración del centenario de la independencia con Porfirio Díaz, ¿no? Que se erige esa columna de la independencia para traer ahora sí los restos mortales, ¿no? Hablábamos hace ratito de la cabeza, pero pues era la cabeza y el resto del cuerpo que habían sido en un momento, estaban dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que después se van a trasladar a la columna de la independencia, donde van a estar los restos de estos gestores de la independencia. Y pues tenemos una figura de casi 4 metros de Miguel Hidalgo, en donde está Miguel Hidalgo con la bandera, pero por el otro lado están dos ángeles, está Clio, en este caso que es la musa de la historia, escribiendo sobre Miguel Hidalgo, y por el otro lado está la patria, que está dándole una corona de laureles en sentido de victoria, ¿no? Entonces esta construcción que se hizo entre los blancos y los negros. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Quesada, 2 minutos. Sí. Yo considero que es un buen momento historiográfico, podríamos decir, para repensar la propia independencia, ¿no? Y pensarla, por ejemplo, no como desde el siglo XXI, sino como la pensó la gente que le tocó vivirla. Y entonces así podríamos entender, por ejemplo, que México no existía en ese momento, sino que lo que existía era la Nueva España. Y entender esto nos permite entender también, sacar como de una burbuja en la que el nacionalismo en el siglo XIX y el siglo XX metió el tema de la independencia como propio de México, ¿no? Y es cuando podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que había una relación totalmente con lo que sucedía en Madrid, con lo que terminaba sucediendo acá, y cómo es que finalmente también repensar a estos héroes, ¿no? Los héroes, los antihéroes totalmente, y darnos
cuenta de que realmente cada quien tenía sus propios intereses. El pensamiento, por ejemplo, monárquico, antimonárquico, pues es muy posterior también, porque si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los tratados de Córdoba con los que se cierra la independencia, pues te vas a dar cuenta de que están llamando incluso a que venga a reinar Fernando VII o alguno de sus hermanos, ¿no? En pleno 1821. ¿Hasta cuándo reconoce España la independencia de México? Hasta 1836. La reina Isabel II es cuando finalmente, mediante el Tratado de Santa María Calatrava, reconoce a México como un país independiente. Imagínense, o sea, es un proceso muy largo que podríamos ver que no se aboca solamente a un solo año, ¿no? Y sí, no, entonces iba a preguntar, entonces habría que conmemorar la independencia hasta 1836 y no en 1810, ¿no? Podría ser que algunos consideren eso, porque es finalmente cuando España deja de tener este conflicto y de dejar de mandar, por ejemplo, expediciones para la reconquista, ¿no? Sí. Es esta reina Isabel II la que termina finalmente reconociendo la independencia de México en un sentido liberal, tanto que se está viviendo en España, una monarquía ya constitucional, ya no es absolutista, está reconociendo a un país liberal también, ¿no? Bien. Entonces es el proceso del concierto de las naciones en el siglo XIX. Bien, muchas gracias, doctor Quesada, y bueno, les agradezco por haber estado con nosotros en este programa Mitos sobre la Independencia de México, relacionado con lo que estamos conmemorando este fin de semana. Doctora Anabel Castillón Quintero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Doctor Alejandro Quesada Figueroa, gracias por haber estado con nosotros, y doctor Manuel Hernández Ponce también. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.